no siempre cae, se repliega y la historia lo suscribe. Venezuela lo vivió en 1935 con Eleazar López Contreras y Alemania 10 años después, en 1945, con Karl Dönitz. Hoy en día, Delcy Rodríguez encarna esta misma paradoja en la tercera era del chavismo. Hoy, junto al doctor en ciencias y especialista en Derecho Público Miguel Ángel Martín, vamos a entender lo que ocurre en nuestro país. Gracias, Catherine, por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ti, Miguel Ángel, por aceptar esta invitación. Comencemos viendo un primer bloque histórico centrado en lo nacional. Estados Unidos de Venezuela, 1935. Momento político, gomecismo. Contexto, fin de la dictadura de Juan Vicente Gómez, 27 años. Razón, muerte del presidente, 17 de diciembre de 1935. El insider que inicia el desmontaje, Eleazar López Contreras. Acciones claves, liberación de presos políticos, regreso de exiliados y cierre de la rotunda. Proceso, transición política tutelada de Estados Unidos. Resultado, democracia progresista. Miguel, ¿cómo se explica que Eleazar López Contreras, formado dentro del propio gomecismo y leal al régimen durante décadas, termina siendo el encargado de desmontar el aparato del terror desde adentro? Bueno, tu pregunta es muy buena porque nosotros estamos hoy en día en Venezuela viviendo un proceso que no es una transición clásica y nos obliga a revisar los contextos históricos para entender un poco lo que ha ocurrido no solo en Venezuela, sino fuera del país. Tú citas un caso emblemático que es el caso de Eleazar López Contreras, que fue una persona formada dentro del mismo gomecismo, fue leal al régimen durante décadas y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que en aquel momento él fue el encargado de Ujú. desmontar todo ese aparato de terror que había en aquel momento, como tú bien lo visionas, ¿no? Y eso me parece sumamente interesante. Hay que analizar varias cosas. ¿Por qué Eleazar López Contreras fue una figura clave en la transición? Primero, porque es producto del propio gomecismo. Recuerden que él fue ministro de Guerra y de Marina desde 1931 y su carrera fue forjada dentro del gomecismo. Eh, Segundo, la capacidad de adaptación a la coyuntura política. Una vez fallecido el general Gómez, se crea un vacío de poder y era necesario que una figura asumiera con legitimidad y autoridad interna para evitar una guerra civil. Y López Contreras, por su jerarquía militar, cumplía con ese perfil. También había un pragmatismo estratégico porque la supervivencia política del gomecismo en aquel momento dependía de algunos cambios que eran necesarios para estabilizar el país y evitar un conflicto mayor. Y es por eso que la figura de Eleazar López Contreras surge. Él tenía una presión muy popular en aquel momento, de acuerdo a la historia, a los documentos históricos, en donde se exigía la restitución de garantías y la demanda de libertad de los presos en aquel momento. Entonces, López Contreras, en mi opinión, buscó una ruptura dentro del esquema del gomecismo a través de una democratización gradual y ordenada, manteniendo el papel del Estado en aquel momento, manteniendo el papel del ejército y minimizando, por supuesto, que se fragmentara institucionalmente. De alguna manera podemos sintetizar que López Contreras no desmonta el aparato de terror desde afuera, sino que desde dentro del mismo régimen que lo formó, usando su posición, fue neutralizando mecanismos de represión y abriendo espacios políticos para que de una manera controlada se hiciera una transición gradual y pragmática. Y esa fue una de las grandes bondades en el contexto de nuestra historia venezolana. Ahora pasemos a un segundo bloque histórico que corresponde a lo internacional. Alemania 1945. Momento político, el Tercer Reich, Alemania nazi. Contexto, caída del Tercer Reich, 8 de diciembre de 1945. Razón, derrota militar. Administrador del colapso, Karl Dönitz. Proceso, gobierno de Flensburgo. Continuidad mínima. Resultado, elección de Nuremberg. Incluso quienes gestionan el final son responsables. ¿Por qué Adolf Hitler eligió a Karl Dönitz para sucederlo en los últimos días del Tercer Reich? ¿Qué revela esa decisión sobre cómo los regímenes criminales administran su propio colapso? Bueno, en el caso de Hitler, obedeció a motivos estratégicos y motivos personales. En el caso de Karl Dönitz, que fue la figura que llevó la transición para la entrega controlada del poder a los aliados después de la derrota nazi, había un elemento interesante que es la lealtad
y la relación institucional. Karl Dönitz era comandante de la Marina y era uno de los líderes militares nazis que menos había estado involucrado en las luchas internas del partido nazi, como si lo estuvieron Göring e Himmler, que eran contrarios a Hitler en aquel momento. Por eso es que lo convirtió en una figura neutral entre las facciones del régimen del Tercer Reich que quedaban en pie. De alguna manera también Hitler designa a Karl Dönitz antes de su muerte para eliminar precisamente a los rivales políticos, que eran Hermann Göring y Heinrich Himmler, que para evitar precisamente que ellos asumieran control del poder mientras se desmoronaba Alemania, Dönitz se presentaba como un aliado perfecto de Hitler que podía controlar al sistema alemán que ya estaba vencido militarmente. También obedeció un tema a que había una pretensión de una transición controlada dentro del conflicto. Históricamente hay testimonios de que Hitler esperaba que un líder militar apoyado por los mandos pudiera lograr una rendición más ordenada o incluso negociada. Era de alguna manera de no destruir a la Alemania frente a la derrota militar. Esto que revela que en los regímenes, como en el caso de Alemania y en los regímenes criminales se asemeja mucho, hay una prioridad de conservar la estructura. Porque al conservar la estructura, no solo se evita el vacío de poder, sino que también se permite la supervivencia de las personas que han formado parte de las estructuras criminales y también abren un proceso que podría entrar un proceso de democratización en su momento. La elección de los sucesores que hace Hitler lo hace por lealtad más que por legitimidad. Y la administración desde adentro de una rendición. Fue muy astuto en ese sentido, a pesar de que Dönitz después fue responsabilizado por crímenes de guerra en el tribunal de Nuremberg. Entonces, es algo muy parecido a lo que puede estar ocurriendo en Venezuela. Más que el caso de Eleazar López Contreras, me parece que está ocurriendo algo muy parecido a lo de Dönitz en el caso venezolano. Ahora vamos, por último, con el bloque contemporáneo. República Bolivariana de Venezuela 2026. Momento político, régimen chavista, socialismo del siglo XXI, revolución bolivariana. Contexto, tercer momento histórico del chavismo, 27 años. Razón, captura de Nicolás Maduro. 3 de enero del 2026. Operador de continuidad, Delcy Rodríguez. Proceso, diplomacia pragmática, tutela de Estados Unidos, sostenimiento de la narrativa. Tensión, presión internacional, tutelaje de Estados Unidos. Resultados hasta la fecha, excarcelación de presos políticos, apertura petrolera, esperanza de cambio, discusión de una ley de amnistía, arrepentimiento del chavismo y anuncio del cierre del helicoide. Miguel, ¿hasta qué punto el rol de Delcy Rodríguez como operadora de continuidad refleja la misma lógica de López Contreras y Karl Dönitz? Administrar el colapso de un régimen desde adentro por supervivencia, convicción, rendición familiar o hambre de poder. Mira, son varios factores los que yo estoy observando, y son varios los intereses. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, hay una presión internacional después de haber derrotado militarmente al régimen de Maduro y haber capturado tanto a Maduro como a la esposa. Lógicamente, en esa derrota militar que sufre el régimen, pasamos a un proceso de tutela administrada, en donde entra la geopolítica del petróleo, pero también entra la geopolítica de algunos temas que tienen que ver con el control ciudadano. Por eso es que Estados Unidos aunque haga referencia más al tema petrolero y a la administración del petróleo, que ya es un hecho, Catherine, ya es un hecho que los Estados Unidos está administrando el recurso petrolero en Venezuela, y me consta que esta tutela de administración va dirigida para que llegue al pueblo venezolano y no para que llegue a las arcas de las personalidades del régimen, como siempre ocurrió durante 26 años, y esto tenemos que aplaudirlo todos nosotros como venezolanos. Lógicamente, esto se está desarrollando en estos momentos. Pero hay una retórica que también está trabajándose frente a este tutelaje que está haciendo Estados Unidos, que es la liberación de los presos y la apertura económica. El régimen venezolano, a través de Delcy Rodríguez y todas sus demás personalidades, hablan de que están aceptando
Ya han aceptado la tutela administrativa porque lo estamos viendo. Ya han aceptado el control y el tutelaje por parte de Estados Unidos en algunos aspectos importantes desde el punto de vista económico, porque vimos cómo ellos hicieron caso a las modificaciones de algunas normativas, independientemente de que si es legal o no es legal, si la asamblea es legal o no es legal, ya están entrando dentro del aro en lo que respecta al ámbito económico. Y algo muy interesante es el tema de la liberación de presos políticos, porque la liberación de los presos políticos, a pesar de que ellos lo han aceptado, todos los venezolanos sabemos que todavía existen muchos presos políticos que no han salido. Allí vemos nuevamente la maldad, la banalidad del régimen que siempre ha utilizado a los presos políticos como canje, como arma de extorsión, y no deja de hacerlo. Entonces, hasta la fecha, el resultado de excarcelación de los presos políticos es una presión que está ejerciendo Estados Unidos y que se ha logrado la liberación de personas importantes, pero sí sigue trabajando para que se produzca la liberación completa de todos los presos políticos. Recordemos que estamos, a pesar de que venció Estados Unidos militarmente al régimen venezolano y que tiene un control todavía, el régimen tiene el control de algunos espacios importantes del país. La esperanza de cambio político y social, a pesar de que no se está viendo todavía el desarrollo, y es porque verdadero de una transición, y es porque estamos dentro de un proceso inédito que no es clásico, en donde hay una fase, como lo ha dicho el secretario Rubio, de control, de estabilización, de reconstrucción y de institucionalización. Y precisamente en cada una de esas fases vamos a ver cómo se están incorporando personalidades dentro del régimen, fuera del régimen político. Padrino López fue vencido militarmente en 30 minutos, en unas horas, en pocas horas. Aún así, la presencia militar está allí, ya no tiene la misma relevancia que tenía antes del 3 de enero, pero sin embargo se le está dando algún valor porque, bueno, no representan el estamento militar. Claro. Porque existe, pero quizás el eslabón o la parte más complicada es el tema del control de las armas, el control de las policías y el control de los colectivos, que es el que tiene el señor Diosdado Cabello. Y tú, Caterina, habrás visto, como lo habrá visto toda la audiencia, cómo ya las cosas han cambiado. Ya el señor Diosdado Cabello no grita como gritaba antes, ni alzaba la voz como alzaba antes. Y esto es porque, evidentemente, aunque no le guste, está entrando en el carril de esta administración tutelada, porque no es solo petrolera, sino también política. Por eso es que en este contexto, ellos, como miembros del régimen, su interés es sobrevivir. Y aunque nosotros, los venezolanos, tenemos un gran deseo y un anhelo rápido de salir de esto es un proceso. Es un proceso, claro. Y lógicamente ellos están, para mí esto es una fase terminal de ese régimen y se le está dando oportunidades nuevamente, así como se le dio a Maduro en Doha para que saliera y él no quiso y por eso ocurrió lo que ocurrió. Se le está dando oportunidad a estos tres actores políticos, Delcy Rodríguez, Jorge, Padrino López Diosdado. y Diosdado Cabello, de que o se alinean para hacer una transición controlada y una entrega controlada de poder, o van a tener que asumir el riesgo y las desventuras de una justicia internacional tal como le ocurrió a Maduro o mucho peor. Y eso es una gran realidad. En este escenario que aún es inconcluso, la posibilidad de elecciones en Venezuela, ¿en cuánto tiempo se podrían ver? Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos para noviembre hay elecciones de medio mandato. ¿Y qué tan probable sea en este sentido que el chavismo esté buscando ganar tiempo hasta ese momento para desligarse del tutelaje? Eso no va a ocurrir, Catherine. Eso no va a ocurrir, y ellos poco a poco se están dando cuenta que el presidente de Estados Unidos, independientemente de que tenga unas elecciones en medio término, su mandato es por 3 años más. Es decir, todavía le toca años. Y ellos no van a poder quitarse eso de encima. El presidente Trump es el que está llevando esta batuta y le está encargando a través
por supuesto, de los militares, porque esto es una operación militar, y el único civil que está involucrado de los Estados Unidos es el secretario Marcos Rubio. Entonces, eso no va a ocurrir. Por más tiempo que ganen, ellos lo que están es prolongando su agonía. ¿Por qué? Porque la administración tutelada ya es un hecho. El crudo no lo van a administrar ellos. Y poco a poco se les va a ir cerrando el chorro para que puedan administrar otros recursos que tiene la nación. Porque automáticamente esto pasaría dentro de la tutela incluso de la moneda del dólar de Estados Unidos. Porque ya el bolívar prácticamente oficioso, no es factible, o sea, no es real. Entonces, ni siquiera es político ni pragmático, o sea, ya prácticamente está fuera del juego, y es una realidad. Ahora, ganar tiempo, es estúpido que lo hagan, Caterine, porque no van a tener tiempo. Estamos frente a un proceso de control para ir a la estabilización. Y ellos están obligados a entregar el poder de forma ordenada. Y después, en ese proceso de estabilización, viene una fase de reconstrucción y después pasamos a la institucionalización. Y ahí es donde podemos hablar de elecciones. Porque nosotros no podemos hablar de elecciones. O sea, las elecciones no las puede hacer el Consejo Nacional Electoral que preparó Maduro y Delcy Rodríguez, ni los magistrados que son de Delcy Rodríguez y de Maduro. Eso no puede existir. Todos esos señores tienen que salir. Todo, eso es una depuración que hay que hacer. Y eso se va a hacer una vez que se tenga el control, pasamos a la fase de estabilización y después que exista una relegitimación de los partidos políticos, una revisión del tema de todas las personas que están inhabilitadas. Eso hay que revertirlo. Tenemos personas, grupos políticos que ni siquiera tienen partido político, el caso de 20, que no es una organización política legalizada. Ellos, los partidos políticos, tienen que relegitimarse sus bases. Eso es un proceso que hay que hacer. Además, hay que hacer una depuración del padrón ciudadano, hay que hacer una revisión del proceso electoral, hay que hacer una intervención en todo el sistema electoral en cada una de las regiones, hay que poner a habilitar la votación para que el exilio, que es de más de 8 millones de personas, se elijan. Es decir, nosotros no podemos forzar una elección por capricho ni por complacer grupos de personas, porque, repito, sería contrario a lo que estamos haciendo, sobre todo lo que está haciendo los Estados Unidos, que nos está haciendo un trabajo fabuloso, que nos corresponde a nosotros los venezolanos, una vez que nosotros tengamos el control, preparar todo el escenario para que haya un proceso electoral. ¿O es que acaso vamos a hacer una elección presidencial y vamos a dejar la asamblea de 2020? Absurdo, no tiene sentido. Absurdo, si claro. esos diputados, ¿quiénes nos nombraron? Una constituyente de Maduro. ¿Quiénes nombraron a esos magistrados? Una constituyente de Maduro. ¿Qué necesita y qué merece el pueblo venezolano? El pueblo venezolano merece magistrados juristas de verdad, que sean de alto nivel. Necesita rectores del CNE que sean tecnócratas y que sean de alto nivel. Igual un poder legislativo que también sea elegido por el pueblo. Nosotros tenemos que devolverle al pueblo la posibilidad de que elija su destino. Miguel Ángel, de nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación y por supuesto ayudarnos a conocer o a entender un poco más el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Gracias a ti, Caterine, siempre a tu orden. Un abrazo a toda tu audiencia. Como acabamos de ver, la historia no se repite a término, pero rima. Y nuestra tierra escucha ese eco. Ante ello, en Impacto Venezuela queremos saber tu opinión. ¿Crees que el poder en el país, como ocurrió en el gomecismo o la Alemania nazi, se desarmará totalmente desde adentro o romperá el patrón y se fracturará por la presión extranjera? Amigos, gracias por su sintonía y por su confianza. Los estaremos leyendo en los comentarios y recuerden que en Impacto Venezuela la información no se detiene y es por ello que los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones, así como a visitarnos en nuestra página web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Caterine García, nos vemos en una próxima oportunidad.